Hermanos, buenas noches, que Dios los bendiga. Vamos a comenzar nuevamente con el estudio del libro de Jueces. Hoy día nos toca el capítulo número 16. Sansón y Dalila. Vamos a leer el versículo del 1 a 3. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y, tomando las puertas de la ciudad, con sus 2 pilares y sus cerrojos, se las echó al hombro y se fue. Y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Vamos a tocar 2 puntos. Y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Sansón obviamente aquí estaba en pecado. Este es un claro ejemplo de cómo un hombre usado por Dios también puede pecar. El problema de Sansón era la lujuria, lo cual lo condujo a su caída. Sansón quería ser usado por Dios, pero él también se dio a los engaños del pecado. Él mantuvo las apariencias externas del celo de su voto nazareo, mientras que al mismo tiempo pecaba. Sansón hizo lo que casi todos hacemos cuando somos engañados por el pecado. Y al entender que Jesús ha reclamado nuestras vidas enteras, es un cambio radical de dicho caminar. Después vamos a ver, dice, se las echó al hombro las puertas de la ciudad porque lo estaban esperando y habían cerrado, ¿no?, la ciudad, esperando, ¿no? Ellos querían hacer una emboscada y querían sorprender a Sansón. Parece que él ya se dio cuenta y cogió las puertas con cerraduras, sacó todo y lo cargó y se lo llevó a la cumbre del monte. A pesar de su pecado, Dios aún le dio a Sansón una fuerza sobrenatural para escapar de los filisteos. Dios hizo esto debido a que el propósito era más grande de Sansón que Sansón mismo, y debido a que Dios usó a Sansón a pesar de todo, ¿no? Él usó. La fuerza física de Sansón permitía llevar a cabo toda proeza, pero su debilidad moral lo condujo a su eventual destrucción. Vamos a leer versículos 4 y 5. Dalila acuerda traicionar a Sansón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Se enamoró de una mujer, dice, la cual se llamaba Dalila. Por primera vez se encuentra acá que Sansón se enamoró otra vez y se enamoró de una mujer que no era lo correcto para él, porque era una filistea. Este es otro ejemplo del dolor y la ruina que llegó a la vida de Sansón, debido a que él no guardó su corazón. La palabra nos dice que sobre toda cosa guardada guarde su corazón, porque de ahí mana la vida, ¿no? Cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata, le dijeron. Dalila también estaba enamorada
pero estaba enamorada del dinero, no con Sansón. Sabemos nosotros que el mal de todos los tiempos es el amor al dinero. Y ella estaba convencida a traicionar por la codicia. Y reducir a Sansón. Y realmente vamos a ver en los versículos de 6 al 9, Sansón le miente a Dalila sobre la fuente de su fuerza. Acá vemos como que Sansón comienza como a jugar con Dalila. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza. ¿Cómo podrás ser atado para ser dominado? Y le respondió Sansón: si me atares con 7 mimbres verdes que aún no estén juntos, entonces me debilitaré y será como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban juntos. Y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo al Sansón: los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. No se supo el secreto de su fuerza, pero sabemos que el secreto de su fuerza era la relación con Dios. Él tenía un llamado por Dios a exterminar a los filisteos y a librar sobre el yugo que estaba el pueblo de Israel. Pero lamentablemente él no tenía dominio propio. Su corazón se dividía fácilmente. Yo te ruego que me declares en qué consiste tu fuerza, le dice. La fuente de la fuerza de Sansón no era obvia, lo cual significa que no era un gran hombre musculoso, pesado, como aquellos que practican el físico-culturismo hoy en día, ¿no? Pudo tener una contextura delgada o pequeña, no sabemos, pero tenía una fuerza que nunca nadie la había tenido. Y era improbable que poseyera tal fuerza. Él tenía ese llamado que tenía que cumplir, ¿no? Y vamos a ver, ¿y cómo podrá ser atado para ser dominado? Dalila insistía. Sabía que Sansón era muy fuerte, pero ella también sabía que él podía ser atado con algo. Y esto era cierto en Sansón. Uno podía decir que la respuesta honesta a su pregunta sería: ¿puedo ser atado con la atención y afecto de una mujer impía pero atractiva? Tercer punto, ella lo ató. Sansón hubiera podido ver fácilmente el corazón de Dalila por la forma en que ella inmediatamente intentó atarle con lo que él, de una manera engañosa, le había dicho que podía hacer. El hecho de que él no dijo la verdad probaba que él sabía que ella tenía una intención peligrosa, ya se estaba dando cuenta. Vemos los versículos del 10 al 12, Sansón le miente a Dalila sobre la fuente de su fuerza por segunda vez. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentira, descúbreme pues ahora, te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y él le dijo: si me atares fuertemente con cuerdas nuevamente que no se haya usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Dalila tomó cuerdas nuevas y lo ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, estaban ahí escondidos, mas él lo rompió en sus brazos como un hilo. Acá vemos que ya estaba jugando con las manos. Si me amarran. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrá ser atado. Al parecer, la atracción romántica
le hizo a Sansón perder todo sentido. No había ningún motivo racional para que Sansón continuara su relación con Dalila. O entretenerle, ¿no?, con la curiosidad del secreto de su fuerza. Sansón es un buen ejemplo de cómo una relación impía puede torcer el pensamiento. Hay jóvenes que han dejado los caminos y van tras Filistea, digamos. Dalila tomó cuerdas nuevas y lo ató. Sansón permitió estas ataduras debido a que él se rehusaba a escapar de la situación. Muchos hoy en día están en similares lugares de pecado, de compromiso y de servidumbre, y se rehúsan a escapar de la situación. Cuando el hombre es débil mentalmente, se deja llevar por sus impulsos, por sus emociones, y hará cualquier cosa como Dalila. Sansón le miente a Dalila sobre la fuente de su fuerza por tercera vez. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas, tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieras 7 quedajas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella dijo: ¿cómo dices? Yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún. ¿En qué consiste tu gran fuerza? Y vamos a ver estos puntos. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Dalila obviamente no le importaba para nada a Sansón. Su continuo compromiso para con ella es un asombroso testimonio del poder del amor ciego e irresponsable. Vamos a ver otro punto. ¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Trágicamente, el corazón de Sansón estaba con Dalila. Su acusación era una proyección manipuladora de su propio corazón, lo cual estaba con Sansón. Cuando el hombre es débil mentalmente, se deja llevar por sus impulsos, por sus emociones. Vamos a ver cómo él después declara las cosas que no debía haberle dicho a ella. Sansón finalmente traiciona la fuente de su fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará. De mí me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, a quien le rapó las 7 quedajas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. En el Proverbio 7:21 dice: lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Era una mujer muy salamera, eso estaba perdiendo esa comunión directa con Dios. Presionándole ella cada día con sus palabras e importunando su alma, fue reducida a mortal angustia.
le descubrió pues todo su corazón. Anteriormente Sansón cedió ante la persistencia de su esposa filistea. ¿Recuerdan en Jueces 14, 15, 18? Ahora él cedió ante la persistencia de Dalila. Ella ciertamente pecó al utilizar esa terrible manipulación, pero Sansón también pecó al ceder a esa manipulación. Su queja anterior de que el amor de Sansón por ella era vacío y una protesta hueca. Dalila no tenía amor por él y ella esperaba que Sansón se destruya a sí mismo y su servicio para Dios para probar su amor por ella. Como dice la palabra, mentiroso, engañoso y perverso es el corazón del hombre. Ella, ¿cómo lo engañaba? Él me ha descubierto todo su corazón. Ya conoció todo el secreto de Sansón. Cuando Sansón hizo esto, fue una escena muy triste. Él debía saber lo que había de venir. Él se enfrentó a la elección entre la fidelidad a su Dios y el continuar con una relación impía. Con esto vemos al hombre más fuerte del mundo, débil bajo el poder de una relación impía. Quizás Sansón pensaba que debido a que él era fuerte en un área de su vida, él era fuerte en todas las áreas. En esto él estaba desesperadamente equivocado. Ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas. Sin duda, Dalila utilizó dulces palabras para poner a Sansón a dormir, ¿no? Pero a ella lo único que le importaba era el dinero. Mientras que él se mantenga consagrado, seguía fuerte. Quebranta eso y él es débil como el agua. Lo estamos viendo, se debilitó. Ahora hay 1000 navajas con la cual el diablo puede rapar las quejas de un hombre consagrado sin que éste lo sepa. Sansón está dormido y muy a gusto, y que le afeita es tan astuto que aún lo hace dormir, mientras sus dedos se mueven sobre su coronilla, la mollera del necio, lo cual estaba descubriendo. El diablo es más astuto que cualquier peluquero con habilidad. Él puede rapar las quejas del creyente mientras que éste apenas lo sabe. Ella comenzó a afligirlo y esto era adecuado. Podríamos decir que Dalila comenzó a afligirlo mucho más antes de esto. Su fuerza se apartó de él. No había nada mágico en el cabello de Sansón. También podríamos decir que Sansón comenzó a romper su voto nazareo antes de esto, pero llegó un momento cuando Sansón finalmente tuvo que rendir cuenta por rechazar la misericordia de Dios. No que su cabello lo hiciera fuerte, sino que su cabello era el símbolo de su santidad, consagración. Era la garantía del favor de Dios hacia él. Mientras su cabello no había sido tocado, él era un hombre consagrado y tan pronto como fue rapado, él ya no estaba perfectamente consagrado. Luego su fuerza se apartó de él. El cristiano es apartado, es separado. No puede jugar como Sansón jugó con Dalila. El arresto y muerte de Sansón. Sansón es capturado por los filisteos, versículo 20. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Esta vez saldré como las otras, dijo. No, Sansón
No sabía que las otras eran diferentes. Él vivió comprometido por tanto tiempo que él pensó que nunca habría alguna diferencia. La historia es una que debe de llenar el alma con un temor santo, la posibilidad de seguir en el intento de hacer la obra de Dios después de que Dios se ha apartado de él, es atractivo. Sansón pensó que se podía salir con las suyas, con el pecado y escapar de sus consecuencias. Él malinterpretó la misericordia retardada del juicio o corrección de Dios como una observación de que él no le importaba. Él, por lo tanto, asumió sobre la misericordia de Dios y continuó con su pecado haciendo que las cosas fueran peor. Ahora vemos, él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. La fuerza de Sansón no estaba en su cabello, estaba en la relación con Dios. Él trabajó en contra de esa relación hasta el punto de que Dios finalmente se había apartado de él, en el sentido de que él ya no bendecía a Sansón con fuerza sobrenatural. 21-22, el encarcelamiento del filisteo de Sansón. Mas los filisteos lo rechazaron, lo echaron, le echaron mano y le sacaron los ojos, lo llevaron a casa y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que él fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Vamos a ver estos puntos. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Era apto para Sansón que primero fuera cegado en su encarcelamiento. Él estaba atraído hacia relaciones impías a través de sus ojos. Su fracaso a enfrentar dicha atracción hacia las mujeres lo llevó a esa servidumbre. Tristemente lo ataron con cadenas. Sansón no se humilló a sí mismo en obediencia delante de Dios. Él insistió en la libertad de hacer lo que quería hacer, y esto lo dejó sin ninguna libertad. El pecado tiene paga, ¿no? Dice que la paga del pecado es muerte. Antes de la ceguera de servidumbre y esclavitud de Sansón, estas eran solamente internas, pero eventualmente se hicieron evidentes en el externo. El cabello de su cabeza comenzó a crecer, pero a él lo humillaron tanto que hasta lo pusieron a que moliera en la cárcel, y esa era una humillación muy grande, porque solamente las mujeres eran las que molían, ¿no? En ese entonces. El cabello de su cabeza comenzó a crecer y Dios le dio a Sansón esperanza en medio del calabozo. Su cabello comenzó a regresar y podemos suponer que su corazón también comenzó a regresar al Señor. Y eso lo vamos a ver, que así fue. Cuando el cabello de Sansón comenzó a crecer, bueno, primero la esperanza para Sansón. Estoy seguro de que él puso su mano sobre su cabeza y sintió que se estaba poniendo erizado. Luego puso su mano en la barbilla y halló también. Diría él: está saliendo, me está creciendo mi pelo. Y pensó dentro de sí, seguro, pronto todo estará bien. No tendré mis ojos de vuelta, estos no volverán a crecer.
Soy un perdedor por mi pecado, pero he recobrado mi fuerza. Ya que mi cabello está creciendo, será capaz aún de dar un golpe por mi pueblo y por mi Dios. Tenemos muchos ejemplos acá de siervos del Señor que recibieron nuevas fuerzas. Elías, cuando quería morir, duerme y come, le dijo el Señor. El pueblo afligido y angustiado, Dios escuchó su clamor. Sansón, ciego y preso, recibió nuevamente fuerzas. Pedro, cuando estaba desanimado, el Señor lo anima en Hechos de los Apóstoles. Juan también, cuando estuvo exiliado y recibe las revelaciones. Versículos 23 y 25, Sansón es escarnecido por parte de sus enemigos. Nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, decían ellos. Cuando Sansón siguió sus relaciones impías, él quizás se pudo justificar a sí mismo al pensar que el único mal hecho era hacia él mismo. Pero aquí vemos que la desobediencia dio cabida a dar gloria a dioses falsos. Sansón se convirtió en un trofeo de los adoradores de los dioses falsos. Viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios. El mensaje predicado por los seguidores de Dagón era claro. Ellos decían, nuestro Dios es más fuerte que el Dios de Israel, porque hemos conquistado a Sansón. A menudo la desobediencia de los líderes de Dios conducen a que otros nieguen a Dios. Vamos a ver la muerte agridulce de Sansón. 26 al 31, entonces Sansón dijo al joven que le guiara de la mano, acércame y hazme palpar sus columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres. Todos los principales de los filisteos estaban allí. En el piso alto habían 3,000 hombres y mujeres. Estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor, oró, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Así, luego Sansón tomó las 2 columnas de en medio sobre las cuales descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha y sobre una la mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales, sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron, y le llevaron y lo sepultaron entre Zoa y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Sansón dijo al joven que lo guiaba de la mano. Los filisteos continuaban burlándose de Sansón. En esta gran demostración ellos utilizaban a un joven para que lo guiara. Esto no hace pensar más que Sansón no era un hombre musculoso, quien era naturalmente fuerte. Su fuerza era verdaderamente sobrenatural, no era natural, pero que de una vez tome venganza de los filisteos. El final de Sansón fue dulce y amargo a la vez. Dios contestó su última oración y él logró obtener su más grande victoria en contra de los filisteos al costo de su propia vida. Así fue, hermanos. Con esto Sansón
es una ilustración del creyente en desobediencia. Dios lo utilizó, pero él no se benefició de ello. Su vida terminó en tragedia personal bajo la sombra del desprecio de una gran potencia. Muera con los filisteos. El propósito verdadero no era el matarse, sino el matar a tantos filisteos como pudiera. Sansón fue un héroe, aún fue mencionado entre los héroes de Hebreos 11:32, pero no hay glorificación de Sansón. Y su final, él no fue un héroe glorioso, el cual puede ser emulado, ¿no? Sansón fue un héroe trágico, cuya vida terminó de una manera muy diferente. Vemos entonces otro punto, entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Esto únicamente pudiera suceder con el fortalecimiento sobrenatural de Sansón por parte de Dios. Esto muestra que Dios jamás se olvidó de Sansón, aún cuando éste fue desobediente. Las misericordias de Dios estaban allí para Sansón. Aún en la prisión filistea, todo lo que Sansón debía de hacer era volver su corazón hacia Dios y recibirla. Podríamos decir, Sansón fue restaurado al renunciar a sí mismo. Esta última gran victoria llegó únicamente mientras él estaba quebrantado, humillado y ciego. Él ya no podía verse a sí mismo. Antes de esto no vemos a Sansón como un hombre de oración, pero aquí él oró. Él fue humillado lo suficiente para permitir que un joven le ayudara. En resumen, vemos que Sansón muestra el peligro de subestimar nuestra propia pecaminosidad. Él probablemente se dio cuenta que tenía las cosas bajo control con sus propias lujurias carnales, pero su deseo por amor, ese romance lo condujeron directamente a su destrucción. Sansón fue el gran conquistador, quien nunca le permitió a Dios que le conquistara. Parecía que cada vez que iba a la tierra de los filisteos, él caía en un compromiso moral. Él debió de aprender esto, pero en lugar de ponerse en situaciones de tentación, él debió de huir de las pasiones juveniles, como dice 2 de Timoteo 2:22, si no me equivoco, como José también lo hizo, ¿no? Que huyó de la mujer de Potifar en Génesis 39:12. En lugar de romper su relación con Dalila, él permitió que le quebrantara. Todos tenemos que aprender algo de Sansón y la lección es ciertamente dramática. No podemos dar por sentado que cada uno de distintos jueces de Israel sea un hombre corriente, con una vida que sirva de ejemplo y advertencia al lector atento, pero sí es válido leer la historia de Sansón en este espíritu didáctico, porque él no solo es salvador y libertador con notable semblanza a Cristo, sino también un pecador que de manera inconfundible refleja la realidad de Israel. Y por eso mismo igualmente nuestra propia como pueblo de Dios, que somos llamados por pura gracia, comprometidos mediante el voto, dotados de poder en sucesivas ocasiones, bendecidos con multitudes de dones, aún infieles. Pero aún en mucho más de lo que aprendemos del juez supremo, el Señor y la suya es una lección muy grande. Ahí donde Sansón e Israel dan mayor prueba de querer hacer su propia voluntad. Va a ser donde en virtud de su contraste la obra de la gracia brille con mayor resplendor, de forma previa al nacimiento de Sansón. El Señor ha dispuesto absolutamente todo a lo largo de su existencia
Es Él el que sigue ocupándose de todos los detalles en el momento de su muerte. El Dios pagano es derrotado, mientras que el Dios de Israel se alza en triunfo, con el triunfo. Personalmente, Sansón supone una advertencia terrible. Un hombre con enormes posibilidades que nunca llegó a comprender del todo que el llamamiento del Espíritu Santo es una vida en santa disciplina, es más importante, pero en una panorámica más amplia el plan de Dios sigue cumpliéndose inexorablemente y es a través de Sansón, aún a pesar de lo lógico de su vida y que el Espíritu Santo del Señor lleva a cabo la salvación de su pueblo. Sansón, un hombre corriente, tal como él pensaba que sería una vez revelado el secreto de su fuerza. Esto es en 16, 7, 11, 13. Esa es la razón de que se dijera que de él en 2 ocasiones haciendo honor a la verdad que había juzgado a Israel. Y es asimismo la explicación de que sea mencionado en Hebreos 11, porque en definitiva, tanto su nacimiento como su muerte son reflejos aún de su debilidad. En otro futuro nacimiento posteriormente, muerte mucho tiempo después. Acá vemos como su fe nunca decayó. Era un hombre lleno de fallas, torpe, necio, pero su fe nunca decayó. La fuerza que tenía Sansón, nuevamente cuando le creció el cabello, nuevamente Dios estaba con él cuando él clamaba. Él supo pedir, a pesar de que no fue una oración muy trascendental, el Señor escuchó su oración y volvió el Espíritu de Dios a estar en él. Esa oración fue respondida y esa demostración de fe de Sansón dio por resultados estar entre Hebreos 11. Gracias, Señor, por esta gran enseñanza tan fuerte, pero como dice el salmista, y este pobre clamó y Dios lo escuchó. Y esa relación de Dios volvió, le creció el cabello y él pudo ver a todos los filisteos que perecieron después de tanta burla, de tanto escarnio. Este hombre que fue tan fuerte era débil. Se dejó dominar por sus emociones. Dios quiere usar a sus siervos, aún con sus pocas fuerzas. El único que renueva las fuerzas es el Dios poderoso. Y vemos acá cómo, después de ser él burlado, él vio cómo todos sus burladores cayeron, porque era un hijo de Dios. Ningún incircunciso puede burlarse de un hijo de Dios. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre celestial. Amén.